Hola amigos y amigas, saludos, bienvenidos a un nuevo capítulo de tu podcast de primera. Sabemos que este es un espacio donde nos abrimos con el corazón, donde nos abrimos con sinceridad y siempre hemos contado con nuestros excelentes invitados que hacen que este podcast cada vez llegue a más lugares, cada vez llegue a más personas y cada vez nosotros desde nuestros hogares podamos ver y darnos cuenta que el tema de la humanidad es algo que nosotros tenemos que rescatar. Y nosotros en este espacio, en tu podcast de primera, tratamos de que veas a estas personas que admiras, que quieres, que sigues, que estás cercana a ellas a través de sus redes sociales, conozcas de cierta forma el lado humano o ese lado sensible que te permitan ver quiénes son y sobre todo ver aquellos episodios que han pasado, por los que han transitado, que han hecho hoy que sean y profesen lo que son. He contado siempre con la suerte de que los invitados asisten a nuestro podcast llenos de ilusión, llenos de esperanza. Como lo decía Fernando Delfino una vez que vino, siento que esto va a ser como un viaje y esa palabra nunca se me olvidó, porque sí, cada vez que nosotros encendemos las cámaras y cada vez que contamos del 10 al 1 como lo hace nuestro productor, va a comenzar indudablemente una historia. Hoy me complace recibir nuevamente a Pamela. A nosotros nos encantó mucho la primera vez y debo confesarlo, tuvimos un pequeño error cuando grabamos la primera vez y se perdió la grabación de Pamela. Y esto es algo que sucede. ¿Por qué? Porque estamos aquí, porque somos de verdad, porque somos auténticos y no me da vergüenza decirlo, sino que esta vez volvemos a invitar a Pamela y ella sin peros aceptó nuevamente nuestra invitación. Gracias Pamela una vez más por venir a este espacio. Súper complacida de volver a estar con ustedes, además de compartir con este equipo maravilloso que te acompaña y nada, preparada para iniciar nuevamente este viaje contigo. Fíjate que nosotras, o ustedes saben, quienes nos siguen y quienes están viendo este podcast por primera vez, esto es un podcast o un espacio un poco más humano donde nosotros tratamos de mostrar la sensibilidad o quizás las situaciones adversas que han transitado esas personas que vienen acá y que a veces creemos que tienen vidas perfectas, que tienen vidas maravillosas porque es la que nos alcanzan a mostrar en redes sociales. Quizás sí tienen vidas perfectas y quizás sí tienen vidas maravillosas, pero estoy segura que también han transitado por momentos o situaciones adversas que los han hecho titubear, nos han hecho tambalearnos en ciertas ocasiones y ha afectado a nuestra autoestima. Es por eso que nosotros siempre en nuestro podcast de primera tratamos de hablar del tema del amor propio, del tema de ese autoconcepto que nosotros tenemos. Es por eso, Pamela, que yo quisiera preguntarte ¿en qué momento o en qué etapa de tu vida se encuentra tu autoestima hoy en día, de acuerdo a todo lo que has transitado? Bueno, yo creo que cuando hablamos así de autoestima, del amor propio, hay muchas, digamos que, vías o caminos, ¿no? En mi camino he podido reconocer el amor a través del amor de Dios. Me parece que un poco el término de amor propio a veces me hace un poquito de ruido porque siento que es como un amor egoísta. Y si nos vamos al amor de Dios, sabemos que es un amor que es ilimitado y que además a través de las enseñanzas pues que nos puede dejar y dar Él, es para, más allá del que sentimos por nosotros, es un amor para dar. Entonces, cuando yo descubrí eso, que empezando en ese descubrimiento interno, en ese reconocimiento, hallando mi propósito, mi identidad en Dios, es allí realmente donde yo me encontré con ese amor y es allí donde realmente yo empecé como que a trabajar en mi identidad y en mi autoestima. ¿Qué estaba pasando en ese momento en tu vida o en ese tránsito que tú dijiste, debo encontrarme, debo hallarme, hay algo que quizás no está bien, hay algo que no está como que encajando en mi vida? ¿Qué estaba sucediendo en ese tránsito de Pamela para decir, tengo que encontrar ese amor o responder a ese llamado que me está marcando una lucecita roja en mi camino? Pasaron varias cosas, Jenny.
decirte como que una en específico no, pero siempre he sido muy curiosa, o sea, siempre me ha interesado mucho el crecer como adentro, ¿sabes? Nutrirme como de las cosas esenciales como de la vida. Creo que desde mi crecimiento, mi relación, por ejemplo, con mi papá, que era un hombre muy sensible como a todas las cosas de la vida y era muy, muy intuitivo, era muy... esa parte siento que la saqué un poco de él y siempre busqué como algo más. Siempre trataba como de llenarme de las cosas buenas, siempre ver el lado positivo de la vida, eso también lo rescato mucho de él. Muy rara vez yo vi a mi papá hablando mal de alguien, muy rara vez lo vi peleando con alguien. Entonces pienso que primero viene desde casa, desde la familia, desde esa formación, y luego eso era algo que estaba como intrínseco dentro de mí, que despertó en momentos en los que yo me encontré conmigo misma, o sea, en momentos de soledad. En esos momentos de soledad yo sentí en ese tiempo como, yo no sabría cómo explicártelo con palabras, pero como un llamado de parte de Dios para yo empezar a tomar pasos diferentes y a empezar como a transformar también mi vida en dirección a lo que Él tenía diseñado para mi vida, que lo tiene para todos, o sea, no es algo exclusivo. Y en ese tránsito, por ejemplo, en esos momentos de soledad, en ese momento de reencuentro contigo, y esto lo pregunto y lo rescato y me perdonas el paréntesis, es porque cuando nosotros estamos en un camino, en un tránsito de crecimiento, bien sea como amor propio, bien sea como autoconcepto, bien sea como autoestima, hay muchas cosas y muchos momentos en efecto de soledad, hay muchos momentos de encuentro contigo mismo. Tú pudieras llamarlo de repente un encuentro con Dios, yo lo pudiese llamar, imaginemos, haciendo una introspección de qué es lo que tengo que revisar, pero hay un momento de soledad donde tú haces esa pausa. Un encuentro con el silencio. Y en ese encuentro, ¿quién estaba ahí? ¿Era la Pamela alegre, la Miss, la modelo, la mujer espectacular que estaba? ¿O era una Pamela totalmente distinta a la que en ese entonces eras o a la que en ese momento todo el mundo veía? En ese momento de soledad, ¿qué fue lo más complejo para ti? Mira, primero allí la Pamela que estaba era una Pamela que había salido de, digamos, había terminado mi último programa en Televen, estaba en pasos a la internacionalización, habían propuestas, y en ese momento yo sentía, fue algo que yo necesitaba como dirección, como una dirección de parte de Dios, dar pasos como que firmes, concisos. Mi papá había fallecido también, sentía que tenía un vacío, tenía algo allí que yo no encontraba de qué manera como que llenarlo. Yo sabía que era a través de Dios porque ya yo conocía de Dios, pero no conocía a Dios cara a cara en una relación. Entonces, en esa Pamela, en ese encuentro con el silencio, sentí ese amor, ese abrazo como de parte de Dios. Mira, vamos a hacerlo ahora, pero vamos a hacerlo a mi manera. Y es lo más difícil que por lo menos a mí, y yo creo que, bueno, a muchas personas, pero en mi testimonio particular, renunciar a tu propia voluntad. Renunciar a lo que tú tienes por miedo a no saber qué es lo que va a pasar, pero cuando nosotros nos afianzamos realmente con esa fe y con esa determinación en Dios, y renunciamos a nuestra propia voluntad y le damos paso a que Él pueda hacer su voluntad en nuestras vidas, todo cambia y siempre va a ser para mejor. ¿A qué renunciaste en ese momento? Renuncié a mi propia voluntad, a mis propios sueños de momento, planes de momento, de establecerme en otro país, de desarrollarme en otro país. Era mi plan, pero realmente yo entendí luego con el tiempo y bueno, y dando los pasos en fe, esos pequeños pasos que van marcando como esa diferencia, entendí que el plan que él tenía en ese tiempo era encontrarse conmigo y yo encontrarme con él. Pamela, y perdóname la pregunta, ¿no? Porque Sí. quizás muchas personas se la pueden estar haciendo y es una pregunta que es como que, o sea, no la puedo saltar. Dale. Y creo que te la hice en la vez pasada y te dije, ¿cómo sabes que es Dios? ¿Cómo sabes que ese momento de poder decirlo y decir, lo veo cara a cara, hablo con Él, reconozco su plan, acepto su voluntad, como si fuera una persona así como estamos nosotros? ¿Cómo saber que es Él y cómo saber que ese fue el llamado que te estaba haciendo en ese momento?
Mira, no es un proceso sencillo, pero para uno poder reconocer la voz de quien te habla, tú necesitas conocerlo. Entonces es algo que va más allá de una religión, como la religión la creó el hombre realmente, y creo que Dios, y así lo he podido confirmar, Dios quiere y necesita urgentemente, sobre todo en este tiempo, una relación con nosotros, porque eso está dentro de nosotros, en nuestro diseño original. Desde que Dios creó al hombre en el Génesis, a Adán y a Eva, los creó para tener una comunión, una relación con nosotros. Entonces, claro, ya después allí entra el pecado, nos separamos, pero qué bueno que luego podemos conocer la historia de Jesús, saber que es Dios hecho hombre y que vino a redimirnos de todos nuestros pecados, de todas nuestras cosas. Él se entregó como cordero, como sacrificio en la cruz. Es real, o sea, esto no es nada más histórico, no un hecho histórico, es un hecho que hoy en día todavía lo podemos vivir tras una convicción que hay en nuestro espíritu. Por eso dicen que Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Jesús, y Dios Espíritu Santo. En esa misma Trinidad Dios entregó a su Hijo, y Jesús, antes de partir, dice que yo me voy, le dice a los discípulos, pero yo les dejo un ayudador, que es el Espíritu Santo. Entiendo. Entonces, a través de ese Espíritu Santo, a través de ese espíritu tuyo conectado con el Espíritu Santo, es como tú puedes tener convicción dentro de tu corazón al saber y poder identificar cuál es la voz de Dios hablando a tu vida. Dios puede manifestarse y hablarte de muchísimas formas. O sea, te puede hablar a través de una persona, te puede hablar a través de la naturaleza, te puede hablar de muchas maneras, pero solo tú allí internamente, en tu espíritu, conectado con el de Él, tú puedes tener esa convicción de saber que esto es de Dios o no es de Dios. Por eso, en esa misma relación, desarrollamos el discernimiento para nosotros poder, y a través también, obviamente, a la luz de la palabra, a la luz de leer también un poco la palabra de Dios, pues allí uno puede ir llenándote de eso como para tú desarrollar ese discernimiento y poner esa identificarlo como que es Él quien me está hablando. Sí. En este proceso y en todo este proceso de transformación, ¿dejaste atrás a alguien? ¿En temas del amor? No. Alguien que de repente ya no pertenecía a la vida de esta nueva Pamela, gente que te critica o amistades o sobre todo por la forma en la que se lleva la relación, que te condenan, que te dicen, no, vale, ya Pamela perdió los papeles. En ese tránsito, ¿hay alguien que tú volteaste y le dijiste, no, ya? Jenny, mira, afortunadamente, primero, o sea, no, yo conozco mucha gente, gracias a Dios, pero mi círculo de verdad siempre ha sido como poco, o sea, de mi círculo íntimo siempre ha sido poco, y he tenido la fortuna de estar rodeada de buenas personas, de personas que a lo mejor en el momento que tomé la decisión como que les pareció raro, ¿sabes? Como que, ay, loca, no, ahora te vas a volver pastora, te perdimos, o sea, porque yo entiendo que por la falta de conocimiento las personas como que se pueden hacer cualquier historia de eso, claro, de lo que pero decirte que yo he estado rodeada de personas buenas, pero decirte que yo tomé la decisión no, yo pienso que, bueno, cuando las personas siempre quieren estar contigo porque hay algo con lo que se identifican, hay algo de ti que a lo mejor ellos necesitan o que les gustaría, que te quieren tener cerca, pero simplemente de repente hay gente que quizás no se identifica, pues bueno, a lo mejor se apartan o se alejan, pero yo siempre estoy. Eso te lo pregunto, sobre todo porque cuando hay personas que deciden trabajar en el amor propio, o personas que deciden trabajar en el autocrecimiento, en el autoconcepto, o sí, vamos a llamarlo crecimiento personal, empiezan a atacarlo, ¿sabes? Empiezan a decir, ahora eres egoísta, ahora solamente piensas en ti, ahora solamente estás abocado a lo que tú crees, o este tema de la autoestima te está enloqueciendo, o este tema de la religión lo que faltaba. Entonces empiezas a confrontarte con ataques, con choques constantes de personas a quienes amas, a quienes respetas. Claro. Obviamente quien te quiere de verdad y quien te respeta de verdad va a entender y va a comprender este tipo de cosas, pero si tú pudieras por lo menos decirle a estas mujeres que nos ven, a estos hombres que nos ven, que están atravesando por una situación difícil,
y están recibiendo ataques por sus decisiones, porque quieren tomar control de sus vidas, bien sea a través de ellos, sientan que sea a través de ellos o sientan que sea a través de Dios, como tú bien lo explicas, y está en una constante disyuntiva entre lo que cree, entre lo que quiere y entre a quienes quiere, ¿no? Entonces, a esas personas que te pudieran estar escuchando, ¿qué les diría Pamela? Mira, que los límites siempre son necesarios y son sanos. O sea, los únicos que se pueden molestar porque tú pongas límites son aquellos de los que se benefician de que no los tengas, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, en cualquier ámbito en el que tú te desarrolles, pienso que es necesario siempre poner límites. Y que no es malo y que es bueno que tú muchas veces digas que no, que tú marques cuáles son tus parámetros, qué permites, qué no permites. Pienso que eso es necesario. En cuanto en mi proceso, obviamente siempre van a venir ataques o siempre va a haber alguien que va a pensar diferente a ti, pero cuando tú te ves determinada en ello, cuando los frutos de tu vida empiezan a verse, mira, no hay nadie que pueda resistirse de verdad al amor de Dios, nadie. O sea, puede ser que les moleste en un momento, puede ser que no lo entiendan, puede ser que se te levantes, y generalmente por muchos testimonios que he escuchado, generalmente hasta son los más cercanos, es tu familia, es tu mamá, mi mamá por ejemplo al principio no lo entendía mucho, me decía, ay Dios mío, o mi hermano, sabes, tú que la Biblia la escribió el hombre y no sé qué, y tenía toda su cosmovisión, digamos, como sobre claro, lo que es tener una relación con Dios. Pero fíjate tú cómo es Dios, lo que digo, Dios nunca, no hay nadie que se pueda resistir a Él. Yo lo que hacía era orar, entregárselo a Dios, empezaron a verse los frutos, a mi hermano le causó curiosidad, un día me dijo, quiero ir contigo a la iglesia, y hoy en día mi hermano le sirve al Señor, o sea, una persona que no creía para nada en esto, que no creía que en un Dios vivo, no creía que Dios de verdad podía transformar vidas, y hoy en día le sirve a Dios en su equipo de alabanza, o sea, porque él es músico y él siempre tocaba música, pero hacía otro tipo de música, claro, y ahora entregar su talento también a Dios, o sea, siempre va a haber la otra parte, y sabemos que si lo llevamos al mundo espiritual, cuando hay luz, las tinieblas se levantan, entonces debemos estar siempre preparados para eso, mantenernos firmes en oración, que Dios no te va a defraudar, Él siempre te va a honrar. Pamela, ¿qué diferencia encuentras con esta mujer de hoy que le sirve a Dios y que está dispuesta a servir y seguir sirviendo con la Pamela de antes? Mira, ¿qué te puedo decir? Realmente no es como, yo no sé... Sé que hay muchos testimonios de otras personas que tienes que pasar como que por un momento crítico, oscuro en tu vida para poder conocer a Dios. Y yo tomaba por menos mi testimonio por eso. Yo decía, yo no vengo de esto, yo no vengo de adicciones, yo no vengo de una familia disfuncional, yo no vengo, o sea, para nada. Claro, pero tuvo que haber un cambio, una transición entre... Entonces entendí, luego también en el proceso, entendí que bueno, que hay muchas personas que también pueden estar como en mí, desde mi posición y decir, mira, yo no necesito a Dios, ¿sabes? Pero todos necesitamos de Dios y a Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿qué puede ser? Es una Pamela que ya sabe cuál es su dirección, sabe cómo enfrentarse a las situaciones, de qué manera. Es una Pamela que revivió dentro de sí sus sueños de niña, que nosotros pensamos a veces que bueno, que hay que renunciar a tus sueños. No. Al contrario, si Dios te pone un sueño allí es porque Él sabe que tú estás en la capacidad de lograrlo, de hacerlo. Y sé quién va delante de mí. Entonces, es un proceso de transformación de todos los días. No te puedo decir que hoy... claro, es un cambio... Un cambio radical. Exacto. Pero es un camino que de verdad me ha enamorado, me ha cautivado. Dios me enamoró con su paciencia. Y bueno, que de verdad me siento como que en el mejor momento de mi vida, aunque antes no te puedo decir que de repente yo estaba fuera del camino, claro, creo que sí, exacto, creo que Dios también me protegió mucho, de verdad, porque a pesar de trabajar en los medios, a pesar sabemos que, bueno, mucho se habla de este mundo, a mí no me tocó de verdad, no puedo decir desde mi experiencia ni testimonio,
conocer ese lado oscuro en mi feo. Por eso digo que siempre me protegió y me rodeó como de personas buenas, o que quizás, no sé, había algo diferente en lo que ellos sabían que, ¿sabes? Mira, esta chama está en otra cosa, no sé. Pero desde mi experiencia no me tocó como que vivirlo de una mala manera. Siempre tuve muy buenas compañeras de trabajo, muy buen equipo de trabajo y eso. Claro, no hubo una transformación de que yo cambié, y el testimonio típico que uno espera a veces de que no, sí, ahora pertenezco a la iglesia porque Dios me salvó y todo lo que uno ve, que es lo típico, y ¿no? es válido y buenísimo, sí, porque claro, puede hacer cualquier cosa, o sea, en él no hay imposibles. Hay muchos testimonios, obviamente, de transformaciones, y sin embargo nosotros tratamos siempre de humanizar a esta persona que viene, a esta persona que se sienta a nuestro lado, porque creemos firmemente de que todos hemos transitado por muchas situaciones que nos han cambiado. Diciéndole algo a aquella Pamela, como te lo pregunté la otra vez, ¿qué sería? ¿Qué sería decirle, poder ver a esa Pamela de ese entonces y mostrarle lo que para ti ha significado glorificar a Dios? Wow. Pamela, mira, nunca has estado sola, siempre Dios ha estado contigo, y que todo aquello de lo que de alguna manera yo sentía que podía llegar a ser mi vida, porque ya Dios lo había puesto como en mi corazón en ese tiempo, pues era real, y es real, porque mucho de eso es lo que estoy viviendo todos los días. Entonces es un poquito como el que sí, o sea, del creer, ¿sabes? Como el de tener esa fe activa y decir, oye, qué bueno que activaste tu fe, porque aquello de lo que ya tú sentías, lo creíste y lo sigues creyendo porque lo estás viviendo. ¿Un propósito tienes referente a lo que predicas hoy, en función de esa Pamela que hoy eres? Sí, claro. Ayudar y levantar también a otras mujeres en su valor, en su identidad, en su propósito, y no con un mensaje de feminismo, sino con un mensaje desde el diseño y desde el amor de Dios. ¿Qué les dirías? Mira, que todas tenemos un diseño hermoso, que cuando lo descubrimos y hallamos esa identidad en él, podemos realmente saber lo capaces que somos de crear y de vivir en un propósito que no es nada más que es eterno, que no es nada más para ti misma, sino es también para llevarlo al servicio de otras personas. Imagínate que tú ayudes a levantar a una mujer desde ese propósito, esa identidad, y cuántas más esta mujer no va a querer también replicar a otras. Entonces pienso que es un mensaje que debe ser llevado, sobre todo en este tiempo, en que lo necesitamos en multitudes. Fíjate, Pamela, que tiene mucho sentido para mí, cobra mucho sentido para mí lo que dices, sobre todo en el tema de la identidad, independientemente de quién creamos, ¿no? Porque de repente este programa lo va a ver alguien en que dice, no, Pamela está loca, yo considero que el amor propio es otra cosa, o considero que la autoestima está basada en otra cosa, pero todo parte desde la identidad, todo parte desde saber, bien sea por la venia de Dios, bien sea por tu fe, bien sea por tu creencia en ti mismo, o en algo más, en cualquier tipo de energía. Todo parte de saber quiénes somos, todo parte de saber identificar cuál es ese patrón para el cual estoy hecha o para el cual estoy hecho, identificar sobre todo el tema del propósito, porque eso indudablemente te va a casar y te vas a solidificar en cuanto a lo que tú quieres hacer y cómo quieres ser recordado ante los demás. De repente nosotros podemos recordar a Pamela, como lo decía Yoli, como la Miss Sucre, como esa reina que fue, y entonces nosotros nos empeñamos en ver a esa mujer espectacular, pero Pamela resulta que ahorita lo quiere mostrar desde un propósito, lo quiere mostrar de que, bueno, sí, los sueños se cumplen, pero el sueño bien llevado me va a trasladar hacia un propósito que es el que yo quiero multiplicar. ¿Por qué? Porque en efecto lo que dices, cuando tú ayudas a una mujer, sientes que estás ayudando a muchas, sientes que estás ayudando a todas. Y eso también a mí me pasa. Quizás yo no lo hago desde la visión religiosa, por llamarlo de alguna forma. Tú no lo sabes, pero tiene sus principios. Puede ser. Sí. Y de repente, el ver de repente
a mi mamá en aquellos tiempos que necesitaba de algo, que necesitaba de una ayuda, pero yo no podía porque estaba muy pequeña, porque las condiciones no eran dadas, pero se me fue presentando la oportunidad una tras otra de yo poderle decir a una mujer, ya va, así no es, levántate, tienes más fortaleza, vamos desde lo técnico, vamos desde lo profesional, pero nunca dejando atrás lo humano. Y definitivamente la humanidad, para quienes creemos en Dios, nosotros venimos hechos de Él. Entonces, como lo dije en la grabación anterior, nosotros siempre utilizamos la frase sálvate tú, y es que nosotros siempre necesitamos ser salvados, en este caso por nosotros mismos. Siempre considero que la fortaleza interna es algo que está ahí, que está latente, que podemos hacer que despierte, pero sabiendo nuestra identidad y sabiendo de dónde venimos y sobre todo hacia dónde vamos, por más pequeño que sea el propósito. Pamela, yo quisiera agradecerte una vez más que te hayas tomado el tiempo de venir y a estar con nosotros en nuestra... a mí no me gusta llamarlo entrevista porque siento que esto es una conversación deliciosa. Siento que es más una conversación íntima, sí. Y sobre todo que no hay mayor intimidad que la que tú consigues contigo mismo. Tú puedes estar con una persona a la que quieres mucho, a la que respetas mucho, guardaditos en una habitación, en la sala de tu casa, porque es tu intimidad, pero la verdadera intimidad es esa conversación interna donde tú te preguntas, ¿qué estoy haciendo conmigo? ¿Qué quiero? ¿Estoy donde quiero estar? ¿Estoy como quiero estar? Pamela, a mí me gustaría que tú dieras un mensaje para despedirnos y por supuesto las puertas abiertas para que nosotros sigamos haciendo de estas transformaciones algo masivo y mientras más ayudemos, mejor. Bueno, sí, Jenny, nada, no es casualidad que yo no creo en casualidades, pienso y siempre creo en propósitos. De hecho creo hasta que esto que tengamos que volver a encontrarnos y a grabar esto de aquello que pasó, que perdimos aquel material, siento que esto también ha sido con propósito para tener esta conversación y porque sabemos que ahora este mensaje lo está viendo un público en específico, así que si estás aquí es porque Dios tiene algo que decirte, tiene algo que hablar en tu corazón, reconócelo, identifícalo y ábrele el corazón. Yo pienso que lo primero que debemos tener siempre es el corazón dispuesto, y cuando ya nosotros tenemos el corazón dispuesto, Dios va haciendo las cosas. Se nota, porque si ustedes pudieran sentir la energía del estudio, lo pudiesen comprobar. Es un espacio sublime, es un espacio, es una tranquilidad sutil, el hecho de que tú estés en paz contigo mismo y tengas un propósito claro. Y es que todos necesitamos ser salvados, pero no por nadie más, sino por ti mismo, desde tu fe, desde tu creencia, desde tu valencia y desde tu propósito. Es importante que tengas el propósito. El propósito no es tan difícil de construirlo como nosotros a veces nos imaginamos o como nos los han hecho ver y creer en muchas situaciones históricamente hablando. Para mí ha sido un placer nuevamente presentar un nuevo episodio de tu podcast de Primera, porque primero nosotros, en este caso primero Dios, sí, y luego existimos. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo episodio de tu podcast de Primera.